Muchas gracias, obrigado. Muchas gracias por la invitación. El equipo de línea está muy contento, dada la cualidad de los ponentes en estas jornadas. Vengo aquí a presentar el proyecto GEPRIF. Es un proyecto, bueno, GEPRIF es el acrónimo del proyecto que tiene por nombres reales la reducción de la severidad del fuego mediante nuevas herramientas y tecnologías en la gestión integrada de la protección contra los incendios forestales. Es un proyecto que involucra a un montón de entes. Están incluidos el campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CIF de Lourizán, en Galicia, el campus de Lugo, la Universidad de Córdoba y también una empresa privada como es Agresta. En concreto, yo voy a hablar del trabajo que venimos desarrollando dentro del INIA. El INIA es el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología, Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, que pertenece al Gobierno de España, al Ministerio de Economía. Esta es la página web. Dentro del INIA está el Centro de Investigación Forestal y dentro del Centro de Investigación Forestal está el Laboratorio de Incendios Forestales. Y esa es una foto de nuestro túnel de fuego. Los objetivos que se plantearon con el proyecto, que finalizará en el 2018 previsiblemente, fueron obtener sistemas para cuantificar los combustibles forestales, evaluar de manera integrada los tratamientos preventivos de los combustibles forestales para reducir la severidad del fuego, estimar la dificultad de control y liquidación del incendio y también las capacidades operacionales de los equipos, y la influencia que tiene el rescoldo dentro de lo que es la severidad de los incendios forestales, poder predecir la severidad potencial de un fuego y los efectos que pueden tener los diferentes tratamientos preventivos. También se han incluido las eficiencias económicas de los tratamientos y, por supuesto, transferir todo el conocimiento, que es el principal objetivo, transferir este conocimiento científico a la gestión, a los gestores. Todas las personas que integran los diferentes equipos, incluidos investigadores, tecnólogos, doctorandos o capataces a lo largo de toda España. Estas son las jornadas que organizamos en Cuenca de presentación del equipo. Y bueno, voy a hablar un poco de la parte del GEPRIF que desarrollamos en el INIA. La primera parte se desarrolla en los montes de Balsaín, en la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Son montes de pino silvestre y lo que se está haciendo ahí es conseguir una modelización de los combustibles forestales mediante diferentes tecnologías de información geográfica y, bueno, la zona centro de España. Allí tenemos 30 parcelas circulares de pino silvestre con un radio de 14,1 metros, 14 metros aproximadamente. Son parcelas que tienen diferentes características, pero se han agrupado en parcelas o plots que tienen continuidad vertical de combustible, otras parcelas que tienen discontinuidad vertical del combustible con presencia de sotobosque y sin presencia de sotobosque. Vale, ahí se está haciendo un inventario con una ficha que se ha elaborado, donde se recogen todas las características de las parcelas, características topográficas de las mismas, así como características del combustible, continuidad horizontal, continuidad vertical de los diferentes estratos, peculiaridades de las parcelas, tipo de sotobosque, se hacen inventarios de matorral, mediciones dasométricas. Estas son fotos de los inventarios que estamos haciendo y así los pinares de Balsaín. También se está trabajando conjuntamente no solo con el inventario más de campo, sino que se está trabajando con un instrumento que se patentó en el INIA en el año 2005, que se denomina Forestereo. Es un instrumento que tiene dos cámaras tipo ojos de pez, que toma una foto como la que tenéis en la imagen, ¿vale? Una foto redonda, y con un software es capaz de reconocer todos los árboles que ve en la imagen y transformarlo en árboles, en una posición en 3D de los árboles. Una vez que tiene la posición 3D de los árboles, lo que hace es capaz de medir diámetros y alturas, y diámetros a distintos estratos, o sea, a diferente altitud a lo largo de lo que es el fuste. Esta información nos permite tener un inventario mucho más rápido de lo que es el combustible, y esto se está comparando con lo que realmente se obtiene en campo.
Este foresterio inicialmente este instrumento o dispositivo inicialmente no tenía ese uso, sin embargo, con una adaptación de lo que es el software se ha conseguido utilizarlo dentro del objetivo de nuestro proyecto. En Balsaín, bueno, este es el dispositivo, estas son las fotos que toma y esto es como el software transforma a imágenes 3D y cómo hace mediciones, ¿vale? Y hace estadística directamente. También se está trabajando con LIDAR terrestre, con el TLS y también se está trabajando con LIDAR aéreo. Con toda esta información se pretende conseguir, una vez que se compile finalmente todo, una estructura, conseguir un modelo de combustible de la zona de Balsaín, ya que estos montes tienen también anteriores a todo lo que trabajo que se está haciendo un montón de datos de inventario. Entonces se va a conseguir determinar la estructura del combustible y comparar los datos LIDAR con otro tipo de dispositivos que se han creado para ello. Vale, luego también en esta zona se ha desarrollado una metodología para la determinación de la humedad de tanto el combustible vivo como el combustible muerto durante el periodo estival, una humedad de una manera dinámica. Cada 15 días se va a Balsaín, se extrae o se recogen muestras de diferentes especies, ahí las tenéis, Pinus silvestre, Quercus pyrenaica, de helechos, etcétera, en 6 puntos de muestreo y en zonas de diferente altitud. Y una vez que se acabe todo lo que es el muestreo, que a finales de este mes se concluirá, se tendrá una idea de la evolución de la humedad del combustible a lo largo del periodo estival. Así que no solo va a ser un modelo de combustible estático, sino también dinámico. Estos son los botes de muestra, así se recogen todo lo que son las muestras en Balsaín y luego en el laboratorio se secan en la estufa y se mide la humedad. Se está trabajando también con el calorímetro de pérdida de masa, que es un dispositivo que tenemos en el laboratorio del INEA, que tiene bueno, luego lo explicaré más detalladamente, pero todas las muestras de Balsaín también se están utilizando en el calorímetro de pérdida de masa. Aquí está, el calorímetro tiene una resistencia troncocónica, a ver, aquí se ve mejor. Las muestras se colocan aquí y lo que hacen es exponerse a una fuente de calor constante, ¿vale? A una distancia de 25 centímetros se exponen a una muestra de calor constante de 25 kilovatios metro cuadrado. Con esto se puede determinar el tiempo que tarda, hasta que aparece la llama, el tiempo de ignición, también el tiempo de finalización de la llama, el tiempo de extinción, y también se permite determinar tasas de calor emitido, calor medio, que se registran o recogen en una termopila que está localizada aquí, que es un sensor. Vale. Tiene una unidad de control donde te registra todos estos datos. Entonces, lo que nos permite saber es un poco la inflamabilidad de los combustibles. Otra de las actividades que está desarrollando de línea, ya no en Balsaín, sino en la provincia de Cuenca, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, son unas quemas prescritas. Se han desarrollado quemas prescritas en primavera, quemas prescritas en otoño, dentro de las parcelas del Pozuelo y Beteta, en una masa que va a ser una masa pura y una masa mixta. Y ahí se están obteniendo diferentes resultados. Yo voy a hablar de los que estamos trabajando en el INEA. Los otros grupos están extrayendo resultados pues, de suelo o de otro tipo de variables. Vale, las parcelas de Pozuelo y de Beteta, que son los municipios donde se ha trabajado, se midieron todos los árboles, se identificaron con chapas, se hicieron medición gasométrica, se hizo inventario de combustible. Además, se hizo un inventario de la regeneración, se utilizó el método de Brown, se sacaron tepes del suelo, o sea, cuadrados o monolitos de suelo, y se desarrollaron las quemas prescritas. Un poco las características de la masa son esas, son muy parecidas. La única diferencia entre una zona y otra es la densidad. En el caso del Pozuelo estamos hablando de unos 627 pies y en el caso de Beteta de 1.315 pies por hectárea. Bueno, y en el caso de que el Pozuelo es una masa mixta de Pinus nigra y Pinus pinaster, y en el caso de Beteta es una masa totalmente pura. Por lo demás son parcelas muy parecidas, con unas alturas medias que están en torno a los 12 metros, un diámetro que ronda 20-21 metros aproximadamente y la altura de rama viva, que es un dato que nos interesa de cara a las quemas prescritas, está en torno a 6,4-8 metros, entre 6 y 8 metros aproximadamente.
Ahí se han establecido parcelas de 50 por 50 metros, aunque realmente se está trabajando en el interior de esas parcelas de 50 por 50 metros, en 30 por 30 metros. El resto se deja, bueno, pues para eliminar de alguna manera lo que es el efecto borde de las quemas. El diseño experimental contempla 3 parcelas de quema de primavera, 3 parcelas de quema de otoño y 3 parcelas de testigo control, donde no se va a intervenir y se van a comparar los diferentes datos. Lo mismo para Beteta, entonces tenemos 18 parcelas. Vale. Las quemas del Pozuelo se desarrollaron en mayo del 2016, las quemas de otoño se desarrollaron en noviembre de 2016, ahí están los registros un poco de las diferencias en cuanto a los registros meteorológicos de las diferentes épocas, que eso es un parámetro que hay que tener en cuenta, puesto que son las 2 épocas más o menos que en España se suele quemar. Esto es un ejemplo un poco de las quemas, se ejecutaron por fajas de aproximadamente 1 metro, en algunas parcelas algo menos porque no se conseguía una continuidad, pero es difícil reunir a tantos equipos de sitios tan distintos como por ejemplo Galicia, Castilla-La Mancha o Madrid, y además que tengamos una ventana de prescripción óptima. Entonces, bueno, existe una serie de limitaciones en cuanto a lo que es la investigación, y entonces a veces no se conseguía continuidad y las fajas eran de menos de 1 metro. Estos son ejemplos de la quema. Después de que se ejecutan estas quemas, se han instalado estos dispositivos, que son unos captadores del desfronde. Lo que hacen es recoger todo lo que es la cícula que se va a caer, restos de flores, piñas, bueno, todo lo que desprende el árbol. Se instalaron 8 por parcela. Así se sabe tanto las parcelas quemadas como el atestigo. Lo que vamos a ver es si las quemas de baja intensidad tienen un efecto directo en lo que es la estructura foliar, en el desfronde foliar, si tienen más incidencia o no. Estos son los gráficos que se han obtenido después de 1 año. Como se ve en las parcelas del Pozuelo, existe una diversidad, son las parcelas que también tienen la masa mixta. Tiene una diversidad, la línea roja son lo recogido en las parcelas quemadas y la línea azul es lo recogido en las parcelas testigo control, que no se han quemado. En la zona de Beteta se ve claramente que el desfronde va a ser mayor en las parcelas quemadas, o sea que ha tenido un efecto en la copa del árbol. Y en las parcelas que son puras, en las parcelas mixtas existe más diversidad. ¿Vale? El estudio debe continuar más años. Una primera posibilidad, una primera hipótesis es que quizá las masas mixtas amortiguan las perturbaciones, como ya hay algunas publicaciones científicas que indican. Un artículo en torno a este procedimiento ya está próximo, bueno, quizá hoy ya esté publicado. Vale. También se midió lo que es el Leaf Area Index, antes de las quemas, después de las quemas, para ver si las quemas pueden modificar la estructura foliar, y apenas se encontró variaciones. Como veis en la gráfica, prácticamente son despreciables las variaciones que hay en el índice foliar. Por lo tanto, las quemas de baja intensidad no tienen incidencia a corto plazo en la copa en cuanto al índice foliar. También se registraron durante las quemas las temperaturas en el exterior de la corteza y en el cambium. Para ello se instalaron una serie de termopares, que son una especie de hilos de 1 milímetro de espesor, que lo que hacen es registrar en una base de datos, en un dispositivo, lo que hacen es registrar la temperatura durante la quema. Tanto a la altura, los termopares se introdujeron en el árbol, tanto a la altura del cambium como en la zona exterior. Y se conectaron a este dispositivo, que es como un USB, que es lo que recoge la temperatura cada segundo. Vale, estas son las temperaturas que se registraron. De todos los datos más o menos en bruto, se obtiene que se alcanzaron temperaturas suficientemente altas como para decir que la quema había sido ciertamente intensa, pero que no había existido una afección al cambium, ya que si vemos en la última columna, solo el 13,3% de los árboles superaron la temperatura de 60 grados en la zona cambial. La temperatura de 60 grados es la que se considera un poco crítica para el cambium. Por lo tanto, las quemas fueron intensas, pero no tanto como afectar al cambium. También se recolectaron monolitos o tepes de suelo. Con esta técnica simplemente es un cuadrado. Lo que se hace es con un pisón clavarlo en el suelo, extraer todo lo que es la estructura del suelo prácticamente íntegra y quemarla en el calorímetro a una potencia de 25
kilovatios a una distancia de 25 centímetros de la fuente de calor y registrar los resultados en la unidad de control. Este es un poco el protocolo de extracción de los tepes. Estas son las estaciones. Esto es el protocolo que se estableció para todos los grupos. Simplemente se recogían tepes a lo largo de esta proyección de la I para que toda la parcela estuviese de alguna manera representada, porque las variaciones de suelo, incluso a muy poca distancia de una parcela, pueden ser muy grandes. Se recogieron 36 monolitos, donde se identificaba la capa L, la capa F, la capa H. Existen monolitos, parte de los monolitos que se recogieron se secaron en cámara, otra parte de monolitos en la cámara de secado, que es una próxima a las condiciones que tendrían ambientales. Hay monolitos en los que se ha practicado una irrigación de 3 litros metro cuadrado y otros de 6 litros metro cuadrado para simular diferentes humedades. En los monolitos también se conectaron termopates, que son esos dispositivos que estáis viendo, y registran la temperatura en la capa L, en la capa de suelo, en todas las capas que nosotros determinamos. Estos son un poco los resultados y bueno, lo que era previsible, las capas más externas, el calor de la resistencia incide más, y luego en las capas más de suelo incluso no llegan casi prácticamente ni a apreciar todo lo que es la incidencia del foco de calor, especialmente si tiene más irrigación. También se ha hecho un seguimiento de coleópteros. Para ello se han instalado un seguimiento de coleópteros tras las quemas prescritas. Para ello se han instalado 15 puntos de muestreo que están separados aproximadamente unos 200 metros, siguiendo una serie de transectos. Las trampas se localizaron a 3 metros de altura y se recogían los bichos cada 15 días. No se utilizó ningún tipo de hormona. Estas son las trampas que se situaron. El transecto lo que tiene es, se estableció desde más cerca de las zonas donde se habían quemado hasta más lejos de las zonas que se habían quemado. Cada 200 metros se localizaban 2 trampas. Bueno, los resultados se han recogido durante todo lo que es este verano y ahora se están analizando. En principio, los datos previos, pero muy previos, parece que las quemas prescritas no han tenido del todo incidencia, no han tenido incidencia en la cantidad de insectos. O sea, no se concentran más insectos ni menos en las zonas que se han instalado las trampas, pero bueno, los resultados están siendo analizados. Que no ha acabado el muestreo, se han retirado las trampas hace 2 semanas. Bueno, y las trampas, no sé si aquí se han utilizado alguna vez, son este tipo de trampa en que el insecto simplemente se acerca, choca contra estas estructuras que son como, no es cristal, es simplemente como una especie de plástico y cae. Cae aquí lo que hay es anticongelante y ahí queda atrapado. Se recoge, se desenrosca lo que es el tubo y ya se recoge todo lo que es el muestrario, todo lo que es el inventario. Luego también se está evaluando la inflamabilidad y la resistencia del fuego a las cortezas en todas estas especies, en Igra, Pinaster, en Quercus siles, Pinus alepensis y también en Pinus pinea y el Quercus uber. Se han recogido una serie de trozas a diferentes alturas del árbol. Las trozas se han cortado en cuadrados de 10 por 10, siempre la parte exterior, ¿vale? Para respetar un poco lo que es la corteza. Y se hacen 3 agujeros en cada troza donde se instalan termopares. Este es el calorímetro de pérdida de masa y lo que se hace es exponer cada troza. En este caso, en una configuración vertical, se expone cada troza, hay una resistencia a una fuente de calor. Y estos cables son los termopares, se van registrando las temperaturas. Vale. Este es el chispómetro, pues como el elemento que daría la chispa inicial para que se produzca la ignición. Ahí se ve más claramente lo que es la corteza y todo lo que es la fuente de calor, la resistencia, que es troncocónica. Vale. ¿Qué resultados se han obtenido pues, de estos análisis de corteza? Bueno, pues en principio, para el caso de Pinus pinea, los primeros resultados hacen pensar que a partir de 2 centímetros o por debajo de 2 centímetros es como el límite de corteza, como el límite en que la corteza
tiene mayor o menor resistencia. Por debajo de 2 centímetros siempre se inflama antes, se extingue después, por lo que hay mayor calor concentrado, hay una fase como de rescoldo y existe un menor tiempo en que se alcanza la temperatura de 60 grados en el cambium, que es la temperatura crítica para la muerte del cambium. En el caso del Quercus-Suber, lo que se ha conseguido o lo que se está viendo es que el tiempo de inflamación es menos elevado que en otras especies. El tiempo en alcanzar temperatura letal en la zona interior es como de promedio 4 minutos, que esto es elevado, y existe una correlación positiva entre el espesor de corteza y la resistencia al fuego, que bueno, pues es un poco las características que tiene el Quercus-Suber, y de eso hay una publicación científica ya. Esta es la página web del proyecto GEPRIF, que es componer Agripa GEPRIF, donde se van publicando todas las novedades que se recogen o todas las novedades científicas. Estos son algunos de los artículos que se han publicado ya, de los diferentes miembros del equipo y colaboraciones también internacionales, los congresos, las conferencias en las que se está participando, dando a conocer, incluida esta, de lo cual estamos muy agradecidos. Y bueno, eso es todo nuestro proyecto dentro de Linea.